Ella me dijo con una sonrisa que era mejor que fuéramos solo amigos, pero cuando se enteró que otra persona ocuparía su lugar en nuestro viaje, su idea de amistad cambió drásticamente y su sonrisa desapareció. Mi nombre es Ethan. Conocí a Ava durante el último semestre de la maestría. Yo terminaba mis estudios de ingeniería civil en Johns Hopkins y ella cursaba diseño de interiores, soñando con abrir su propia consultora. Desde el principio me atrapó esa energía creativa suya, su ambición de transformar espacios comunes en auténticas obras de arte. Era magnética. Empezamos a salir justo cuando conseguí mi primer puesto en una firma de ingeniería en Baltimore, y ella se lanzaba al incierto mundo del trabajo freelance. Muy pronto, sin planearlo, me convertí en el soporte económico de nuestra relación. Su ingreso era impredecible, había meses en que ganaba bien con un proyecto residencial y otros en que apenas podía cubrir sus gastos más básicos mientras corría de un evento de networking a otro buscando oportunidades que tal vez no llegaban. No me importaba cubrir la mayor parte de nuestros gastos. Habíamos rentado juntos un departamento en el centro de Baltimore a los 6 meses de salir, con un alquiler mensual de $2.800. Entre servicios públicos, que costaban otros 300, y los 600 de supermercado, porque ella insistía en comida orgánica y pedía comida a domicilio cuando estaba saturada de trabajo, mis aportes llegaban fácilmente a los $3.200 al mes. En sus mejores meses, su contribución no pasaba de 800. No me molestaba porque creía firmemente que estábamos construyendo un futuro juntos. Ella hablaba con entusiasmo de su negocio, de los clientes de alto nivel que tendría, de la casa que compraríamos y de la boda que algún día planearíamos. Yo le creía. Veía en ella un talento y una determinación que, en mi cabeza, solo podían llevarla al éxito. Ava se dedicó a formarse con una intensidad admirable, conferencias de diseño en grandes ciudades, cursos especializados en arquitectura sostenible, contactos con contratistas y desarrolladores inmobiliarios. Nada de eso era barato, pero ella me aseguraba que cada gasto era una inversión necesaria para posicionarse en un mercado competitivo. Cuando necesitaba $1.500 para un congreso de 3 días en Chicago o 800 para un curso sobre materiales ecológicos, simplemente hacía la transferencia. Confiaba en su instinto y en nuestra visión compartida. Sin darme cuenta, terminé financiando no solo su carrera, sino el estilo de vida que consideraba indispensable para ganarse a sus clientes: ropa costosa, cenas en restaurantes de moda, membresías en gimnasios exclusivos. Justificaba cada gasto porque creía que era parte de un proyecto común. Por las noches, mientras trabajaba en diseños y bocetos en el sofá con muestras de telas y su laptop sobre las piernas, yo la observaba convencido de que mi apoyo era una inversión, no un sacrificio unilateral. Ella tenía una forma particular de hacerme sentir indispensable. Me decía que mi estabilidad le daba libertad para arriesgarse y crecer sin miedo. «Eres mi base», solía susurrarme los domingos por la mañana mientras planeábamos la semana. «No podría hacer nada de esto sin ti». Y yo lo creía de verdad. Durante 3 años cargué con ese rol con orgullo. Mientras ella soñaba con expandir su negocio, yo ya estaba buscando anillos de compromiso y calculando cuánto podríamos invertir en una casa cuando su ingreso se estabilizara. Nuestro gran sueño compartido era un crucero por el Mediterráneo. Lo habíamos mencionado muchas veces desde la universidad: recorrer juntos las costas de Italia y Grecia, caminar por ciudades antiguas, vivir algo que sintiéramos como un premio a todo lo que habíamos construido. Cuando Ava consiguió un contrato importante para diseñar el interior de un nuevo hotel boutique en Harbour East, supe que era el momento perfecto. Sin decirle nada, pagué un depósito no reembolsable de $3.500 para asegurar el viaje exacto que habíamos mirado tantas veces en línea. Imaginaba su reacción cuando le entregara los documentos en nuestro 3er aniversario, la imaginaba emocionada, abrazándome, convencida como yo de que estábamos listos para dar el siguiente paso. Pero poco después de hacer esa reserva, algo empezó a cambiar. No fue de un día para otro. Pero mirando atrás, las señales estaban ahí. Ava comenzó a llegar más tarde a casa alegando cenas con clientes y reuniones de networking. Empezó a dejar su teléfono boca abajo cada vez que entraba a la habitación y a salir al balcón para atender llamadas que, según ella, eran sobre proyectos confidenciales. Yo, completamente confiado en ella, lo tomé como parte del crecimiento de su carrera. Pensé que estaba expandiendo su red de contactos y que todo eso era positivo para su futuro profesional. Nunca imaginé que esa etapa sería el punto de quiebre silencioso que estaba por venir. Su transformación empezó de forma sutil, casi imperceptible, como una brisa que uno no nota al principio, pero que con el tiempo se vuelve un viento constante que empuja todo a su alrededor. Al principio fueron simples detalles, publicaciones en redes sociales que ya no tenían nada que ver con su trabajo como diseñadora, sino con frases sobre libertad, intensidad, autenticidad y esa idea romántica de vivir el presente que antes apenas mencionaba.
Lo que antes eran fotos de ambientes interiores cuidadosamente diseñados o de clientes satisfechos, comenzó a mezclarse con imágenes de bares nuevos, exposiciones de arte en lugares que yo ni siquiera conocía, y veladas en sitios que no formaban parte de nuestra rutina. Cada publicación llevaba frases cargadas de un tono que no reconocía: la vida empieza fuera de tu zona de confort, si no arriesgas, no creces, la rutina es enemiga de la pasión. Cuando le preguntaba por estos eventos, Ava siempre tenía una respuesta lista. A veces decía que eran compromisos profesionales, otras que había ido con su grupo de diseñadores a conectar con gente creativa. Al principio le creí. Llevábamos 3 años juntos y hasta entonces, la confianza había sido una base firme entre nosotros. Pero esa base empezó a agrietarse cuando el nombre de Logan empezó a colarse en nuestras conversaciones como una sombra que crecía un poco más cada día. Logan era fotógrafo. Según ella, trabajaba con diseñadores para documentar proyectos y tenía una energía distinta. Me hablaba de sus viajes con una emoción que ya no mostraba conmigo, que había vuelto de Costa Rica después de cubrir una boda, que recorría las montañas Blue Ridge en motocicleta con su cámara colgada al cuello, que tenía esa visión artística salvaje y libre que la inspiraba. Logan dice que la creatividad necesita movimiento constante, me comentó una noche, mientras dejaba la cartera sobre la mesa después de una inauguración a la que no me había invitado. Cree que la rutina es un veneno que mata la inspiración. Aquella frase se me clavó como un alfiler. No porque estuviera mal en sí, sino por el modo en que lo dijo, con admiración, con brillo en los ojos, como si hubiera descubierto un nuevo idioma y yo me hubiera quedado mudo. Al mismo tiempo, nuestra intimidad comenzó a desvanecerse como una llama que se consume sin que uno lo note de inmediato. Cada vez que buscaba un momento para estar juntos, Ava tenía una excusa: demasiado cansada, demasiado estresada, demasiado enfocada en su carrera. Lo que antes eran largas conversaciones en las que soñábamos con comprar una casa, viajar, formar una familia, se redujo a simples coordinaciones de horarios: ¿a qué hora llegas? ¿Qué día tenés libre? No puedo este fin de semana. Cuando intenté acercarme proponiendo escapadas de fin de semana, algo tan sencillo como visitar otro estado, explorar nuevos restaurantes, o simplemente tener tiempo para nosotros, me respondió que su carrera estaba en un momento clave y que no podía darse pausas innecesarias. Sin embargo, siempre encontraba tiempo para esas cenas, exposiciones o eventos a los que, curiosamente, yo no era bienvenido. La distancia emocional se hizo cada vez más evidente. Empecé a sentirme como un invitado en una historia que alguna vez había sido mía. La misma mujer que antes hablaba de estabilidad, de construir un futuro juntos, ahora hacía comentarios admirando a otros profesionales que llevaban vidas más caóticas pero llenas de emoción. Tal vez nos acomodamos demasiado, dijo una noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante habitual. Estaba mirando su celular con atención, deslizando el dedo sobre las fotos de otro de los viajes de Logan. A veces siento que nos estamos perdiendo cosas que podrían cambiarlo todo. Intenté responder con apertura, le propuse hacer cosas distintas, darle más dinamismo a nuestra relación. Pero cada propuesta mía parecía una sombra al lado del mundo colorido que ella imaginaba. Mientras yo hablaba de escapadas de fin de semana, ella soñaba con vuelos a Europa, sesiones creativas al otro lado del país, cenas rodeada de gente que vivía sin planes. Lo que no entendí en ese momento, aunque ahora es evidente, es que emocionalmente, Ava ya no estaba conmigo. Se quedaba en nuestra casa por la comodidad que yo representaba, estabilidad económica, un hogar bien organizado, un plan de vida trazado. Mientras tanto, su mente ya viajaba con Logan y con todo aquello que él simbolizaba para ella. La ruptura llegó un martes. No fue una discusión ni un arrebato, sino una escena perfectamente calculada. Habíamos ido a Amore, nuestro restaurante italiano favorito, el lugar donde celebramos aniversarios, cumpleaños, logros y donde yo, ingenuamente, planeaba entregarle los documentos de un crucero que había reservado como una sorpresa. Me había esmerado en cada detalle, la misma mesa de siempre, el rincón acogedor que tanto le gustaba, vino blanco, su preferido, y una pequeña carpeta con el itinerario del viaje. Ava llegó puntual, vestida con uno de esos conjuntos elegantes que solía usar cuando quería causar una buena impresión. Pero algo en su lenguaje corporal me hizo sentir que no era una noche normal. Evitaba mirarme directamente, giraba la copa de vino entre los dedos y parecía buscar palabras que no encontraba. Ethan, tenemos que hablar de nosotros, dijo finalmente, cortando mi relato sobre un nuevo proyecto en la empresa. Sentí un vacío en el estómago antes de escuchar siquiera lo que venía. He estado pensando mucho, continuó. Creo que estaríamos mejor como amigos. Hemos crecido en direcciones diferentes y ya no queremos lo mismo. La manera en que lo dijo me descolocó. No había lágrimas, ni rabia, ni siquiera tristeza. Solo frialdad. 3 años reducidos a un creo que estaríamos mejor como amigos. ¿Qué estás diciendo?, pregunté,
apenas reconociendo mi propia voz. Llevamos meses planeando nuestro futuro. Entonces me lo dijo, llevaba 2 meses involucrada emocionalmente con Logan. Lo que yo creía que eran cenas de trabajo eran noches con él. Lo que yo asumía que eran obligaciones laborales, en realidad eran momentos de conexión con alguien más. Logan entiende mi visión artística de un modo que tú nunca pudiste, dijo, con una emoción que no mostraba conmigo hacía mucho. Es espontáneo, vive intensamente. Contigo, todo es tan estructurado, tan predecible. Me quedé observándola, tratando de reconocer en su rostro a la mujer con la que había compartido tantos planes. Entonces, mientras yo construía una vida contigo, tú ya estabas entregándosela emocionalmente a otro, respondí, con un nudo en la garganta. No lo llamaría engaño, replicó sin mostrar ni una gota de arrepentimiento. Simplemente conectamos de una manera que me hizo ver lo que nos faltaba. Eres un buen hombre, Ethan, pero no eres el hombre que necesito para esta etapa de mi vida. Y como si todo eso no fuera suficiente, soltó la frase que terminó de romper cualquier resto de respeto que pudiera quedarme. Igual podríamos hacer el crucero juntos. Sé que ya pagaste el depósito. Sería una pena desperdiciar un viaje tan hermoso solo porque estamos redefiniendo nuestra relación. Logan piensa que viajar puede ayudarnos a sanar. La forma en que pronunció redefiniéndomelo. Ni siquiera se trataba de una ruptura para ella. Era un cambio de estatus, de pareja a patrocinador ocasional de sus aventuras. En ese momento comprendí que para Ava yo ya no era un compañero de vida. Era una red de seguridad económica a la que pensaba aferrarse incluso después de elegir a otro. En ese instante comprendí algo que había estado frente a mí todo el tiempo, aunque me había negado a aceptarlo. Para ella yo no era un compañero en igualdad de condiciones, sino una fuente económica estable que debía agradecer su atención mientras financiaba el estilo de vida que tanto disfrutaba. ¿De verdad quieres que te lleve a un crucero romántico después de decirme que estás enamorada de otro hombre? Le pregunté, incapaz de creer el nivel de descaro que tenía. Ella, con un tono ensayado y manipulador, respondió. No tiene que ser romántico. Podemos simplemente disfrutar de la compañía mutua y celebrar los buenos momentos que compartimos. Siempre has sido mi mejor amigo, más allá de todo lo demás. Su capacidad para ignorar por completo el daño que me había hecho era impresionante. Mientras hablaba, sorbía su vino con tranquilidad, contándome cómo se había enamorado de otro hombre, y encima tenía el descaro de sugerir que yo debía pagar unas vacaciones en las que ella probablemente estaría escribiéndole mensajes a su nuevo interés sentimental desde las reposeras que saldrían de mi bolsillo. Respiré hondo y mantuve la voz firme, a pesar de la furia que hervía en mi interior. Déjame ver si entiendo, dije con calma. Llevas meses engañándome emocionalmente. Estás terminando nuestra relación de 3 años por un fotógrafo que, según tú, representa todo lo que yo no soy. ¿Y encima esperas que premie esa traición financiando el viaje de ensueño que planeamos juntos? Su expresión de sorpresa fue casi cómica, como si realmente creyera que yo aceptaría su nueva dinámica con gratitud. Ethan, estás exagerando, dijo con un aire de superioridad. Las relaciones evolucionan, y a veces las personas se dan cuenta de que están mejor como amigos. No tenemos que tirar por la borda todo lo bueno que construimos. Su nivel de autoindulgencia me dejó sin palabras. Había destruido poco a poco lo que teníamos mientras disfrutaba de la seguridad financiera que yo proveía, y aún así pretendía seguir beneficiándose de todo sin aportar ni lealtad ni compromiso. La miré detenidamente. Aquella mujer que había compartido mi cama y mis sueños durante 3 años ya no era la misma, era una completa desconocida que me había utilizado como red de seguridad mientras buscaba emociones más intensas en otro lado. ¿Sabes qué, Ava? Tienes razón, respondí con una serenidad que la descolocó por completo. Estamos mejor como amigos. De hecho, acabas de salvarme de cometer el error más grande de mi vida. Su sonrisa confiada titubeó por primera vez. Estaba claro que esperaba lágrimas, súplicas o al menos una reacción desesperada, no esta calma firme. Saqué mi billetera, dejé suficiente efectivo para pagar ambas comidas y una propina generosa, me puse de pie y le dije. Disfruta tu nueva aventura con Logan. Ojalá sea todo lo que crees que yo no soy. Salí de ese restaurante con una claridad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Era como si me hubieran abierto la puerta de una prisión invisible en la que había estado encerrado sin notarlo. En lugar de regresar al departamento que compartíamos, conduje directamente hasta la casa de mi colega Derek y le pregunté si podía quedarme en su sofá unos días mientras organizaba mis cosas. Esa misma noche, mientras Ava seguramente celebraba su libertad con Logan, yo regresé al apartamento, empaqué mis pertenencias esenciales y me mudé sin hacer escándalos. Le dejé una nota simple sobre la encimera de la cocina. Respeto tu decisión. El contrato de arriendo está a tu nombre, así que el lugar es tuyo. Cubriré mi parte de los servicios hasta fin de mes.
No hubo confrontaciones ni escenas dramáticas, solo un cierre limpio y racional, como siempre había manejado las cosas en nuestra relación. Tomé una semana libre del trabajo, algo que casi nunca hacía, y la dediqué a reconectarme conmigo mismo, lejos de la carga de ser su proveedor financiero y emocional. Por primera vez en años, no tuve que calcular presupuestos para cubrir gastos que no eran míos ni preocuparme por compras impulsivas ajenas. La sensación de alivio fue abrumadora, casi liberadora. Volví a escalar en el gimnasio local, una de mis pasiones que había dejado de lado cuando Ava se quejaba de que mis fines de semana activos interferían con sus eventos sociales y oportunidades de networking. Sentir el esfuerzo físico, desafiar rutas complicadas y concentrarme en cada movimiento me devolvió una vitalidad que había estado dormida demasiado tiempo. También saqué mi vieja cámara del armario y empecé a recorrer la arquitectura y los muelles de Baltimore, redescubriendo el gusto por la fotografía que había abandonado al centrarme exclusivamente en apoyar sus aspiraciones creativas mientras descuidaba las mías. Durante esos días de reconstrucción personal, resolví uno a uno los aspectos prácticos de nuestra separación, cerré la cuenta bancaria compartida después de transferirle su parte, la saqué de mi seguro de auto y pagué yo mismo la multa por terminar anticipadamente el contrato de arriendo. Prefería asumir el costo a tener que coordinarme con alguien que ya no tenía ningún vínculo emocional conmigo. Lo más liberador de todo fue cortar el contacto por completo. Bloqueé su número, la eliminé de todas mis redes sociales y pedí a los amigos en común que no me informaran de su vida. No era venganza, era autocuidado. Había dejado claro que, para ella, yo era prescindible, ahora me tocaba demostrar que mi paz no dependía de su presencia. Poco después, asistí a una conferencia de ingeniería en el centro de la ciudad. Ahí conocí a Sofie, una arquitecta paisajista de una firma que solía colaborar en proyectos municipales con ingenieros civiles. Era brillante, con sentido del humor y, sobre todo, transparente. Nada que ver con la manipulación emocional o la dependencia económica que había marcado mi relación anterior. Lo que empezó como charlas sobre planificación urbana sostenible se transformó de forma natural en escapadas de fin de semana a parques estatales de Maryland, donde compartimos conversaciones profundas y un entusiasmo genuino por nuestras pasiones. Fue en ese entorno, lejos de la sombra de Ava, que redescubrí no solo lo que merecía, sino también quién era yo cuando ya no estaba sosteniendo a alguien más. Sofie siempre valoró aspectos de mi personalidad que, para otras personas, habrían sido motivo de burla o críticas. Para ella, mi forma de pensar con lógica, mi obsesión por planificar con cuidado cada paso y mi constancia no eran defectos que debían ser corregidos, sino fortalezas que daban estructura y seguridad a la vida. Me veía como alguien estable, confiable, alguien en quien se podía apoyar sin miedo a que todo se desmoronara de un día para otro. En cambio, Ava, cegada por el espejismo de la aventura, decidió apostar por lo que creía que era pasión, libertad y emoción sin límites, Logan. Él representaba justo lo contrario de mí, y en su mente, eso era lo que necesitaba para sentirse viva. Lo que no imaginó es que aquel entusiasmo inicial desaparecería casi tan rápido como el rocío en la mañana cuando la realidad se instalara. En cuanto descubrió que estar con Logan no era un viaje interminable de adrenalina y escapadas románticas, sino un vínculo real que implicaba responsabilidades, apoyo mutuo y coherencia, su fantasía empezó a desmoronarse. Logan jamás tuvo la intención de sostener económicamente a alguien más. Su vida bohemia como fotógrafo independiente sonaba encantadora en teoría, pero estaba muy lejos de ser estable. Para él, compartir una cena improvisada después de una sesión o lanzarse a un viaje con el dinero justo podía ser emocionante. Para Ava, en cambio, eso no bastaba. Se había acostumbrado a que yo, sin que ella lo pidiera explícitamente, me hiciera cargo de gran parte de sus gastos y mantuviera un estilo de vida al que ella no podía acceder por cuenta propia. No pasó mucho tiempo antes de que el brillo que ella veía en Logan se apagara. Apenas 6 semanas después de que hicieran oficial su relación, él comenzó a distanciarse poco a poco, mensajes menos frecuentes, planes cancelados, promesas vacías. Esa intensidad inicial, que Ava había confundido con amor verdadero, se diluyó, dejándola en un estado de ansiedad constante, intentando recrear un fuego que ya no existía. Irónicamente, ella misma había destruido lo que era estable y duradero conmigo para perseguir esa ilusión pasajera. Y como si la vida se encargara de hacerle pagar la factura completa, su carrera profesional empezó a colapsar al mismo tiempo. Su perfil como diseñadora de interiores, que alguna vez proyectó sofisticación, empezó a deteriorarse con cada publicación impulsiva. En lugar de mostrar solo proyectos elegantes, su cuenta de redes sociales se llenó de desahogos emocionales, indirectas sobre hombres que no entienden a las almas sensibles y críticas generalizadas a la masculinidad. Esos estallidos quedaban intercalados entre fotos de costosos muebles o lujosos espacios, dando una imagen contradictoria y poco profesional. Los clientes que antes la veían como una diseñadora talentosa comenzaron a desconfiar de ella.
Nadie quiere entregar la remodelación de su casa a alguien que transmite inestabilidad emocional pública. Y en ese mismo periodo, Ava cometió uno de los errores más costosos de su vida. Había dejado su trabajo administrativo en una firma de arquitectura apenas Logan le prometió que viajarían juntos, que crearían un proyecto artístico compartido y que ella podría dedicarse exclusivamente a crear. Nada de eso ocurrió. La realidad económica la golpeó sin piedad. Logan no tenía cómo mantenerla y sus ingresos freelance se esfumaron a medida que su reputación caía en picada. Incluso su círculo de amigos comenzó a poner distancia. Nadie quiere ser la persona que escucha cada fin de semana el mismo drama repetido con diferentes palabras. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué ya no me busca? ¿Qué hice mal? 2 meses después de nuestra ruptura, cuando la fantasía ya no tenía sostén, empezaron las señales de humo digitales. Primero fueron likes a fotos viejas, visualizaciones inmediatas de mis historias, pequeños gestos disfrazados de coincidencias. Cuando vio que yo no respondía, vino la siguiente etapa, mensajes directos, algunos llenos de disculpas dramáticas y otros con reproches disfrazados de reclamos sentimentales. Sé que te herí, pero compartimos algo real durante 3 años, escribió una noche, usando la cuenta de un amigo en común después de que bloqueé sus perfiles principales. No puedes fingir que eso no significa nada. Estoy pasando por un momento muy difícil y necesito a alguien que me entienda. Para entonces, ya sabía que sus problemas económicos eran graves. Logan nunca le había prometido pagarle nada, y ella había construido una relación sobre un espejismo. Sin ingresos fijos, con clientes que se alejaban y sin su habitual red de personas dispuestas a rescatarla, empezó a desesperarse. Y esa desesperación creció exponencialmente cuando descubrió, a través de sus propias tácticas de vigilancia en redes sociales, que yo estaba saliendo con Sophie. Esa fue la chispa que encendió su campaña más intensa, una cruzada emocional para recuperar lo que ella, en su mente, consideraba suyo. Empezó a escribirme con más frecuencia, a crear cuentas falsas para ver mis publicaciones, a intentar usar a amigos en común como intermediarios. Hasta que finalmente, un jueves por la mañana, cruzó la línea. Apareció sin avisar en la recepción del edificio de mi empresa de ingeniería, en pleno centro de Baltimore. De alguna forma, todavía no sé cómo lo logró, convenció al guardia de que era mi prometida y que traía mi almuerzo olvidado. La recepcionista me llamó, incómoda, para avisarme que una mujer alterada insistía en verme con urgencia. Cuando bajé, la encontré caminando nerviosa sobre el piso de mármol del lobby. Tenía la mirada perdida, la ropa arrugada, el maquillaje corrido y un celular temblando en su mano. Parecía no haber dormido en días. Apenas me vio, corrió hacia mí como si se estuviera aferrando a su última oportunidad de salvar algo. Ethan, gracias a Dios, dijo con voz quebrada. Llevo semanas tratando de hablar contigo. Necesitamos hablar sobre nosotros, sobre todo lo que pasó. Manteniendo la compostura, respiré hondo. Sabía que varios de mis compañeros estaban observando desde la zona de ascensores. No hay ningún nosotros del que hablar, Ava, respondí, firme. Tú dejaste eso claro cuando elegiste a Logan. Su máscara se resquebrajó. Comenzó a balbucear justificaciones. Dijo que Logan era manipulador, que no era quien decía ser, que solo la había usado para unas semanas de emoción y luego desapareció cuando aparecieron los problemas reales. Tú nunca me habrías hecho eso, sollozó. Tú sí querías construir algo duradero. Era casi grotesco escucharla quejarse de haber sido utilizada, cuando su propio actuar conmigo había sido casi idéntico. No lo dije en voz alta, no hacía falta. Mi silencio fue suficiente. Le dejé claro que lo que vivió con Logan no tenía nada que ver conmigo y que debía irse antes de que llamara a seguridad. Y fue ahí cuando toda su desesperación se transformó en furia. Gritó con fuerza, haciendo que todo el lobby quedara en silencio. «Me debes ese crucero», bramó. «Invertí 3 años de mi vida construyendo un futuro contigo. No puedes simplemente dejarme así por un error». No gritaba por amor, gritaba porque se daba cuenta de que había perdido su fuente de estabilidad, la seguridad que daba por sentada. Su reclamo no era de una mujer arrepentida, era de alguien convencida de que tenía derecho a seguir aprovechándose de lo que yo había construido con esfuerzo. En ese instante, quedó claro para todos los presentes que no buscaba una reconciliación, solo quería volver a tener acceso a la comodidad que le di durante años. No voy a olvidar el tono desesperado con el que gritó. «Merezco esas vacaciones más que cualquier desconocida a la que apenas conoces». Los guardias de seguridad ya se acercaban cuando Ava lanzó su último intento por recuperar algo que hacía tiempo había perdido. Dijo que Sophie era solo una relación de transición y que estaba cometiendo un error al preferir a alguien nuevo en lugar de la historia profunda que, según ella, compartíamos. «Ella no te conoce como yo», gritó mientras los agentes la escoltaban con firmeza pero sin violencia hacia la salida.
Vas a lamentar esto cuando te des cuenta de lo que estás tirando a la basura por una extraña que no entiende lo que construimos. Varias personas presenciaron aquel espectáculo, mi jefa de proyecto, 2 clientes que habían llegado para una reunión y varios compañeros de trabajo. Esa escena pública reveló de manera clara lo que muchos solo intuían, la manipulación y el sentido desmedido de derecho que Ava arrastraba desde hacía tiempo. Para mí fue un momento de reivindicación. Quienes alguna vez dudaron de mi versión de los hechos pudieron ver con sus propios ojos que no había estado exagerando, ella vivía en un mundo distorsionado por su egoísmo. La historia se propagó con rapidez en nuestro círculo social. Las personas que antes le daban el beneficio de la duda comprendieron de inmediato por qué había mantenido una política estricta de cero contacto. Su intento de reconciliación ya no era visto como romántico, sino como patético. Derek, que en su momento presenció parte de su comportamiento manipulador, no pudo evitar reírse de la situación mientras tomábamos unas cervezas aquel fin de semana. ¿De verdad creyó que podía regresar a tu vida como si nada?, comentó divertido. Como si hubieras estado esperándola a que terminara su aventura con el fotógrafo. Lo que ella no entendía era que su gran escena no había tenido el efecto que buscaba. Al contrario, había confirmado que terminar la relación había sido una de las decisiones más acertadas que había tomado en mi vida. Cuando le conté a Sofía lo ocurrido, no reaccionó con celos ni inseguridad. Su preocupación fue si el incidente había afectado mi trabajo. Parece alguien incapaz de asumir las consecuencias de sus propias decisiones, dijo con una calma racional que me hizo valorarla aún más. Qué bueno que te diste cuenta antes de que todo se volviera más serio entre ustedes. 3 meses después de aquel episodio en mi oficina, Sofía y yo estábamos de pie en la terminal de cruceros de Baltimore, con nuestras maletas listas y la emoción a flor de piel. El viaje al Mediterráneo que originalmente había planeado para una relación que nunca mereció ese gesto, ahora sería una experiencia compartida con alguien que valoraba lo que teníamos de verdad. Sofía insistió en cubrir la mitad de todos los gastos adicionales, excursiones, cenas especiales y actividades. Esa actitud de equidad y compromiso contrastaba brutalmente con la forma en que Ava siempre había tratado nuestra relación, viéndome como una fuente inagotable de apoyo económico y emocional. Mientras hacíamos el check-in del equipaje, escuché una voz familiar detrás de mí. Era aguda, desesperada y cargada de histeria apenas contenida. Ethan, espera, por favor. Al girarme, vi a Ava abriéndose paso entre la multitud. Su aspecto me sorprendió, había perdido mucho peso, la ropa le quedaba holgada y su cabello estaba enredado como si se lo hubiera revuelto sin parar. Luego supe que llevaba semanas revisando horarios de salidas de cruceros y espiando nuestras publicaciones en redes sociales hasta encontrar la forma de interceptarnos antes de embarcar. No puedo creer que de verdad estés haciendo esto, dijo entre jadeos, exhausta por haber corrido desde el estacionamiento. Vas a llevarla a los lugares que soñamos visitar juntos. Sus ojos tenían esa mezcla peligrosa de desesperación y rabia que hizo que varios pasajeros se apartaran. Sofía, a mi lado, se mantuvo tranquila, observando la escena con la misma distancia analítica con la que uno mira un documental sobre comportamientos disfuncionales. Tomé aire y hablé con el tono que uso cuando un cliente exige lo imposible. Este no es tu viaje. Ava. Tú terminaste nuestra relación. Elegiste a Logan sobre la vida que estábamos construyendo. Fue entonces cuando se quebró y comenzó un discurso frenético. Dijo que Logan había sido emocionalmente abusivo y controlador, que la había dejado aislada y dependiente de él. Lloró al afirmar que yo era lo mejor que le había pasado y que merecía una segunda oportunidad por nuestros 3 años juntos. Tú jamás me hubieras tratado así, sollozó. Siempre te importó construir algo real conmigo. Lo irónico era que todo lo que describía sobre Logan era exactamente lo que ella misma me había hecho, usarme como soporte económico mientras invertía sus emociones en otra persona. Pero discutir con alguien tan perdido en su propia narrativa habría sido cruel y completamente inútil. Lamento lo que te hizo Logan, le respondí con sinceridad, pero nuestra historia terminó la noche en que lo elegiste a él. Sofía y yo estamos construyendo algo nuevo. Tienes que respetar eso. Fue como si sus últimas defensas se desmoronaran. Lo que siguió fue un colapso total que captó la atención de decenas de pasajeros y personal de la autoridad portuaria. «No puedes hacerme esto», gritó, su voz resonando por todo el terminal. «Te di los mejores años de mi vida. Me debes más que esto». Los guardias de seguridad volvieron a aparecer, acercándose con rapidez mientras Sofía y yo caminábamos hacia la fila de embarque tomados de la mano. No miré atrás. No porque no me importara, alguna vez sí lo hizo, sino porque ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Cuando pasamos el control y subimos al barco, un silencio sereno me envolvió. No era el silencio de la duda ni de la culpa, sino de una paz profunda que se siente cuando sabes que tomaste la decisión correcta.
Sophie se apoyó en mi hombro mientras el barco se preparaba para zarpar. Afuera, el bullicio del puerto quedaba atrás, igual que una historia que ya no tenía poder sobre mí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de mirar atrás, solo las ganas de seguir adelante.